Continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra en el episodio ya 107 y continuamos explorando y caminando por el libro del profeta Ezequiel. Ahorita estaba haciendo de manera anecdótica, yo he tratado de ir leyendo la Biblia, tengo tiempo que no lo hago de manera continua y voy por el libro de Daniel y estoy viendo que ya estoy cerca de alcanzar el punto donde me he quedado, pero si eso llegara a pasar igual seguiré avanzando. Haré una lectura para la serie y haré otra para mis propios estudios personales. Lo importante es que la palabra de Dios, como escuchaba en estos días, es como esa pastillita que está allí cuando nos duele la cabeza, que si nos ponemos a ver la caja pero no la tomamos, pues no va a tener efecto en nuestras vidas. Una Biblia guardada en nuestra casa, llevando polvo, no va a tener el mismo efecto que una Biblia que activamente usamos y exploramos y profundizamos en ella. Y vamos a compartir una reflexión que además les voy a decir es muy bonita. Es uno de esos márgenes, esos paréntesis en el Antiguo Testamento, donde hay personas que dicen no encontrar el rostro de un Dios misericordioso, un Dios de amor en el Antiguo Testamento, sino solamente en Cristo. Y este es parte del propósito por el cual se hace esta serie, porque eso de por sí, afirmar eso es una gran mentira. Eh, Dios es misericordioso en el Antiguo, en el Nuevo, ayer, hoy y siempre. En su justicia no hace otra cosa sino preocuparse y ocuparse por nosotros, por salvarnos, porque podamos experimentar su amor. Y en este texto, en el capítulo 11 del libro de Ezequiel, vamos a leer el versículo del 19 al 20, hay una frase muy bonita, una promesa además que hace Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando hablamos de Dios, hablamos de un solo Dios. O sea que aquí está el Espíritu Santo inspirando la voluntad del Padre, que además se manifiesta, se hace palabra en la imagen, en la figura del Hijo. Y dice Jesús: les daré un corazón nuevo y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, obedecerán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es muy bonito esta frase, estos dos versículos tan corticos, pero a la vez dicen tanta profundidad que se pudiera tener aquí. Primero porque como seres humanos tenemos que reconocer que tenemos heridas. Todos los seres humanos tienen heridas. Unos mayores que otros más abiertas que otros, pero todos tenemos heridas. Heridas de un pasado incierto, de una decepción muy fuerte, de una pérdida que no hemos superado, de una frustración o complejo físico o emocional, de repente algunas respuestas de familiares que esperábamos unas actitudes de ellos y no las vemos. Y sencillamente a veces los padres, los abuelos, lo que experimentan es el abandono y la soledad de sus hijos. Son muchas cosas que nos pueden mover el corazón a un punto tan agudo y tan decepcionante para nosotros, para nuestra manera de percibir la vida, que al final, como dice el texto, el corazón se endurece y tenemos un corazón de piedra, un corazón que ya no cree en el amor, que ya no cree en nadie, que ya no apuesta por nadie, que ya no le importa o es indiferente ante el dolor de los demás. Y eso es el paso previo a vivir una vida totalmente seca, una vida donde no te importe nada, porque ya has llevado tanto golpe, porque has sentido además que tú a nadie le importas. Y eso marca mucho la vida de las personas. ¿A qué nos invita Jesús? ¿A qué nos invita Dios con su palabra? El primer punto importante es reconocer que esas heridas están allí. Santa Teresa de Jesús, en un ejercicio del cual yo no me puedo decir experto, pero sí conozco de qué se trata, en esto de las moradas y el castillo interior, ella siempre invita a entrar en nosotros mismos, donde al final al que vamos a descubrir en el fondo de nuestro ser, superado muchos obstáculos, que ella también explica en las moradas, el que vamos a encontrar allí es a Dios, que ya habita en nosotros antes de nosotros, inclusive habitar en nosotros mismos.
Y ella dice que el camino de las moradas, el camino inicial, el camino de profundidad, se da precisamente desde la oración. Pero este tipo de oración es un poco más profunda que la oración de repetir frases, oraciones en sí mismas. Es decir, es importante el rezar el rosario, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, la coronilla, lo que a ti te resulte más práctico y más productivo. Pero aquí estamos hablando de un diálogo, de un Dios que necesita hablar y que lo escuches. No solamente que Él hable, sino que también tengamos la disposición de escucharlo y que también le hablemos a Él como le hablamos a cualquier persona y expresarle todo lo que tenemos allí. No tenerle miedo porque saben que enferma, lo que sí enferma, que genera estrés, daños del sistema nervioso, bajan las defensas, te debilitas y te expones ante cualquier cosa. El no soltar, el no hablar, el creer que somos tan fuertes que bueno, con no tocar ese tema, el tiempo lo irá curando. Hay cosas que el tiempo cura, o por lo menos ayuda a vivir, a adaptarse y a vivir. Pero hay heridas que tienen que ser colocadas ante Dios. Malas decisiones, malas equivocaciones. Yo tuve la oportunidad de dar una charla recientemente a unos jóvenes sobre la sexualidad, la identidad sexual. Y justamente una de las cosas que les decía, y así con la misma franqueza con lo que se lo voy a decir a ustedes, les decía, muchos de ustedes posiblemente ya han sido tocados o tocadas, han experimentado la sexualidad porque pensaron que por ahí era el camino. Y estamos hablando de muchachos de 13, 14, 15 y quizás hasta 16 años. Y muchos apostaron a eso porque pensaban que por ahí era el camino. Muchos buscan en las drogas, en la violencia, en la pornografía, momentos de felicidad, como esa éxtasis que ofrece la droga. En muchos que los hacen vivir en un mundo finito y paralelo, pero que además les va destruyendo sus neuronas y su salud. Muchos buscan la felicidad y no la encuentran porque la buscan donde no está. Dios es la estabilidad. Dios no es la garantía de que no vas a tener problemas, pero va a estar acompañándote cuando estos problemas lleguen, cuando lleguen los problemas de salud, los problemas económicos. Dios siempre va a estar allí. Y un corazón dócil, un corazón que además, como nos invita el Señor, es a confiar nada más en Él y no poner en nuestras emociones y nuestros corazones a más nadie. Inclusive, aunque esto suene muy seco y crudo, esto es por encima de los padres, de los esposos, de los hijos. No. Todos somos seres humanos y todos somos decepcionables y todos muchos nos van a decepcionar también a nosotros. O sea, nosotros somos personas que vamos a decepcionar a otros. Y si no lo has hecho todavía, pues tranquilo que te va a llegar la oportunidad y seguramente lo vas a hacer bien. Vas a hacer una gran decepción en la vida de alguien. ¿Por qué? Porque sencillamente nuestros corazones se hacen frágiles y dependientes a amores finitos, amores imperfectos. Imagínense ustedes lo que sería poner toda nuestra confianza en un amor perfecto, un amor estable, en un amor sublime, que es el amor de Dios. Un amor que consuela, que transforma, que acompaña y que además promete cuidarnos más que las aves del cielo, más que a los peces del mar, más que a los lirios o las flores del campo, que todos tienen belleza, pero que en la naturaleza, en la lógica divina y en su providencia, todos tienen que comer, todos tienen donde dormir, porque así Dios. Y si Dios es capaz de hacer esto con seres que no son sus hijos, porque hay que decirlo, son criaturas, pero no son sus hijos, ¿cuánto más no hará por sus hijos, que somos tú y yo, que somos nosotros? Aquellos que aprendimos a decirle Padre desde el momento en que Cristo nos enseñó que podíamos dirigirnos a Él diciendo Padre nuestro. Es por esto que San Pablo en Filipenses, quizás profundizando un poquito en la idea, no digo que sea el propósito o el espíritu de cuando él que escribió esa carta, no tengo ese conocimiento, pero sí profundizando en la idea de lo que les estoy transmitiendo. En Filipenses, en el capítulo 2, versículo 3 y hasta el número 11, nos dirá San Pablo, para mejorar en esto de hacer más dócil el corazón, menos duro y más perceptible, más sensible al amor de Dios. Dice, no hagan nada por rivalidad o vanagloria. Son consejos que nos da Pablo. Que cada uno tenga la humildad de creer que los otros son mejores que él mismo. No busque nadie sus propios intereses, sino que más bien preocúpese cada uno por los demás.
tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús. ¿Y cuáles fueron estas disposiciones? Bueno, Él, siendo de condición divina, se apegó a su igualdad con Dios. No se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada, tomando la condición de servidor y se hizo semejante a los hombres. Y encontrándose en la condición humana, se rebajó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo engrandeció y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los muertos y entre los muertos, y toda lengua proclame que Cristo Jesús es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El modelo y el ejemplo es Jesús. ¿Jesús tuvo motivos para sentir rabia y rencor? Sí. ¿Jesús tuvo motivos para sentirse abandonado? Sí. ¿Jesús tuvo motivos para sentirse traicionado? Sí. Y María también. No olvidemos que María, cuando estuvo a los pies de la cruz, seguramente no se lo preguntó porque era María, pero cualquier madre se hubiese preguntado dónde están el poco de sinvergüenzas que andaban con mi hijo para arriba y para abajo adulándolo, y cuando más los necesitó lo dejaron solo. Pero tan grande es el amor de María, porque era un corazón de carne, transformado y renovado del Espíritu además, que ella es la primera que los acompaña a ellos en lo que sería posteriormente Pentecostés y el nacimiento de la Iglesia Católica. Y gracias a que María oró con ellos, oró con los que habían traicionado a su hijo, los abrazó, fue su guía, aunque no aparezca en los textos, pero sin duda tuvo que haber sido una maestra también de la fe. A través de su intercesión desciende el Espíritu Santo como descendió en ella, pero no para concebir vida, sino para transformar vidas, para hacer de los apóstoles hombres distintos, valientes, que hablaban sin necesidad de muchos estudios, solamente abrazando con fe y fidelidad el amor de Dios. De eso se trata el caminar, de eso se trata el decirle al Señor: Señor, aunque mis pecados sean graves, aunque mis dolores sean profundos porque me hicieron mucho daño en mi pasado, todo eso lo pongo ante ti. Aunque tengo miedo al futuro porque no me gusta el camino que toman mis hijos, mi familia, aunque todo eso pase, yo te sigo abrazando a ti y te pido que tomes mi corazón de piedra y lo transformes en un corazón de carne, que tenga la capacidad de amar, solo amar y nada más que amar. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.